Dios te bendiga, hermano y amigo. Quiero compartir contigo esta palabra de Dios. Primero quiero que nos preguntemos, o sin duda tú ya te has preguntado, ¿realmente puede un hombre hacer que una oblea, una hostia, se convierta en el cuerpo mismo de Cristo? ¿Será cierto que se tiene tal poder? ¿Será esto lo que Cristo enseñó? Fíjate lo que dice la Escritura. Jesús dio muchas instrucciones y una de ellas fue: mirad que nadie os engañe. Antes de partir, los discípulos le preguntan qué señales habrá de tu venida desde el fin del siglo. Él dice: miren que nadie os engañe. Jesús está dando instrucciones para que sus discípulos no fuesen engañados. Ahora, ¿qué dicen los apóstoles? ¿Qué dice en el libro de los Hechos? Mira, te voy a leer una escritura que dice así. Hechos 3:20 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, a quien es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Aquí nos está hablando que Cristo iba a ser recibido en el cielo y no volvería hasta que fuese tiempo de restaurar todas las cosas. Jesús no ha venido. Si Cristo viene, entonces no está aquí. Y si Cristo está aquí, entonces no viene. No se puede decir que va a volver alguien que aquí está. No se puede hablar de la vuelta de alguien que no se ha ido. Entonces, dice la palabra bien claro que Cristo fue recibido en el cielo y lo va a retener allá hasta que sea el tiempo de la restauración de todas las cosas. Jesús nos enseñó en la parábola del buen samaritano que el buen samaritano dejó lo equivalente para 2 días. Sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y si gasta de más yo te lo pagaré cuando regrese. Le dio lo necesario para 2 días. Si tú lees Mateo 20, se habla del hombre que salió a contratar obreros para la viña y dijo que convino con ellos 1 denario al día. 1 denario era el salario de 1 día de trabajo. El mesonero o el buen samaritano saca 2 denarios, se los da al mesonero, le deja al herido ahí y dice: cuídamele, y si gasta de más yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús estaba diciendo que iba a tardar 2000 años, o cabía la posibilidad de que tardara un poquito, pero que él iba a venir y le iba a pagar. Entonces tenemos aquí al apóstol diciendo en el libro de los Hechos que el cielo debe recibir a Jesús hasta los tiempos de la restauración, y Jesús nos está diciendo que él dejó lo equivalente para 2 días o más. Él iba a venir. Cuando Jesús enseñó aquí en la tierra, anduvo enseñando a sus discípulos, él enseñó muchas cosas que es necesario ponerle atención a todo, no solamente a si no comes mi carne y bebes mi sangre, no tienes vida. No nada más ese, con un versículo no se hace doctrina. Tenemos que escudriñar otras partes de la Escritura para saber lo que realmente Jesús quiso decir. Fíjate lo que dice Mateo 26:11. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Según la doctrina católica, tienen a Cristo todos los días y en todo el mundo, a todas horas, porque en todas horas se celebran misa. Y Jesús dijo que a él no siempre lo tendrían. Mateo 26:11. Marcos 2:20 dice: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Marcos 2:20. Quiere decir que Cristo iba a ser llevado al cielo, iba a ser retenido allá hasta que se cumpliera el tiempo de la restauración de todas las cosas. Dice la palabra en uno de los profetas, dice: nos dará vida después de 2 días. Recuerda que 1 día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como 1 día. Han pasado 2000 años, pero en la parábola del buen samaritano dice que si gasta de más, cabía la posibilidad para un poquito de tardanza. Esa parábola se encuentra en Lucas capítulo 10, el buen samaritano. Entonces, estamos viendo que Cristo no ha venido. Cristo no ha estado en la hostia.
Ahorita te voy a enseñar cómo es que se malinterpreta esa palabra. Marcos 14:7 dice lo mismo otra vez. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando quieras les podrás hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Así tenemos que prestar atención a la palabra de Dios. Cristo ha estado siempre en la hostia, en la iglesia católica. Cristo no ha venido, señores. Jesús dio una señal. Cuando se va Cristo, en Hechos capítulo 1, versículo 9, dice que una nube lo alzó. Fue alzado en una nube. Y los discípulos se quedaron viendo hacia el cielo. Entonces se aparecen dos varones con vestiduras blancas y les dicen: varones galileos, ¿qué hacéis mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús que fue llevado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, como en una nube. Cuando el sacerdote alza la hostia, ¿miras tú una nube que baja hasta la hostia? ¿Miras tú a Jesús que viene y se convierte en la hostia? Esa es una de las señales que dio Jesús. Porque hay una señal también que dio Jesús visible, dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Un relámpago se mira. Pero ¿has visto tú que Jesús vuelva, así como Él dio la señal de que vendría en una nube cuando el sacerdote está alzando la hostia? Esa es una mentira que no comprobarás hasta que mueras y te des cuenta que no es cierto. Ahora mira, vamos a ver Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Lo esperamos, lo estamos esperando. Por eso cuando dijo el apóstol, dijo, cada vez que comes este pan y bebes esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga, futuro. ¿Te fijas cómo te han estado mintiendo? Primera de Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo. El 1:23 de Filipenses. Tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor hoy. Si lo tienes en la hostia, pues daba igual estar aquí o estar allá. Pero dice el apóstol Pablo que él desea partir y estar con Cristo. Quiere decir que Cristo está en el cielo y Cristo no ha venido. Cristo dijo, yo me voy, pero no los dejo huérfanos, les enviaré al Consolador. Es el Espíritu Santo el que está con nosotros. Cristo no está con nosotros. Entonces, vamos a ver lo que enseñó Cristo. Mira, te voy a leer otra cita en Marcos. Fíjate que esta cita deberías de ponerle mucha atención. Dice Marcos 7:18. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, siendo limpios todos los alimentos. Ya lo voy a leer otra parte de aquí. Dice, ¿no entendéis que todo lo de fuera entra en el hombre, no le puede contaminar? Todo lo que entra en el hombre de fuera no le puede contaminar. Y luego te lo leo otra vez el 19. Porque no entra ¿a dónde? En su corazón. Aquí no se está refiriendo a la bola de carne esta que tenemos aquí, sino al espíritu. Ningún alimento entra en el espíritu. Todos los alimentos entran al vientre y del vientre salen al baño, a la letrina. ¿Cómo me dices que estás comiéndote a Cristo? ¿Para qué? ¿Para arrojarlo a la letrina? Ni es Cristo, pero sí sale a la letrina. Ahora, la diferencia entre un católico y un evangélico es esta, que el evangélico recibe a Cristo en el corazón, en su espíritu, mientras que el católico lo recibe en el estómago. Dijo Jesús, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eso es lo que entra al espíritu, al corazón, las palabras. En una ocasión, Jesús va con sus discípulos y Jesús les dice,
guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos o de los escribas. Entonces ellos entendieron otra cosa diferente a lo que Jesús les estaba enseñando. Ellos se ponen aparte y empiezan a murmurar. Dice esto porque no trajimos pan. Ellos creían que al decir levadura estaba hablando de pan para comer. Jesús los reprende y dice, ¿por qué aún están así sin entendimiento? Cuando les dije que se guardaran de la levadura de Herodes, no me estaba refiriendo al pan, me estaba refiriendo a la doctrina. ¿Te fijas que Jesús compara la doctrina con pan, ya bien sea pan malo, como era la doctrina de los fariseos y de los saduceos? Ese era un pan que producía muerte, mientras que la doctrina de él, las palabras de él producían vida. Es lo que está dando Jesús a entender. Muchas veces se malinterpretó lo que Jesús dijo. Jesús le dice a los fariseos, derribad este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Y lo dice la escritura, mas él hablaba del templo, de su cuerpo. Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, te es necesario nacer otra vez. Nicodemo entiende otra cosa. ¿Puede el hombre entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Fíjate cómo se malinterpretaban las palabras que Jesús enseñaba. Las cosas que Jesús enseñaba las malinterpretaban. Jesús le dice a la samaritana, si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías agua a él. La mujer samaritana entiende que se refiere al pozo literal. El pozo es hondo y no tienes con qué sacarlo. No tienes con qué sacar el agua, Jesús. Jesús no estaba hablando del agua del pozo, le estaba hablando del agua de vida, a su palabra, a su doctrina. Jesús va hablando con Pedro y lo sigue Juan. Y Pedro le dice, ¿y qué de este señor? Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué, Pedro? Sígueme tú. Entonces dice, se extendió este dicho entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, aunque Jesús no le dijo que no moriría, sino que si yo quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú, Pedro. Ellos hicieron ese dicho, esa doctrina o esa enseñanza de que el apóstol Juan no moriría, solo porque Jesús le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, a ti, ¿qué? Quiere decir que ellos entendían muchas veces cosas que Jesús no decía. Cuando Jesús le dice a los fariseos, derriben este templo y en 3 días lo levantaré, ellos entienden literal que era el templo que se había construido en 46 años. Cuando Jesús dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre, los fariseos entendieron igual. ¿Cómo puede darnos a comer su propia carne? Porque era parecido. Parecía que era lo que Jesús estaba diciendo, pero Jesús después aclara, dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús está en la hostia, no está. Jesús se fue y dice la palabra de Dios que es necesario que el cielo reciba hasta que se cumpla el tiempo de la restauración de todas las cosas. Hechos 3:20. Después de 2 días va a venir Jesús. Ahora, Jesús cuando está sentado en el monte, se acercan sus discípulos y le preguntan qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Jesús les empieza a decir, mira que nadie se engañe, vendrán guerras, vendrán rumores de guerras. Cuando les digan, el Cristo está en el desierto, no vayan. Cuando les digan, está en los aposentos, no crean. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo es porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, se muestra, se mira. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora aquí aparece alguien ahí diciéndote que está en un sol. Mira, aquí está Cristo. No creas, Cristo no ha venido. Mira, aquí está Cristo y nosotros somos los únicos que tenemos la salvación. No te creas, no es cierto. No te creas. Entonces, ¿está Jesús en la hostia? No, no está Jesús en la hostia.
Jesús dio las señales de su venida. Ya te mencioné Lucas 10, la parábola del buen samaritano. Él dejó lo equivalente para 2 días. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dejó lo equivalente a 2 denarios para 2000 años para que cuidara el Espíritu Santo al cuerpo herido que es la iglesia. Cristo no está en la hostia. Eso es un simbolismo. Dios te bendiga, hermano. Escucha este mensaje y busca las citas que te estoy dando, porque no es solamente esto es mi cuerpo. Jesús también dijo que es la luz y no es un foco. Jesús dijo también que es la puerta y no es un pedazo de madera. Jesús dijo que es el camino y tú lo pisoteas. No, eso no es así. Presta atención al lenguaje de Jesús. Y el libro de Juan es un libro que viene con muchos lenguajes. Precisamente antes de que Jesús le diga a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, precisamente ahí antes, unos versículos antes, fue que malinterpretaron lo que Jesús les dijo. Guárdense de la levadura de los fariseos. Ellos creyeron que les hablaba de pan. Jesús les estaba hablando de doctrina. Cuando Jesús le dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, usted dice, Pedro es la roca. Pedro no es la roca es Cristo. En todos los pasajes de la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Cristo es la roca. Jesús enseñó algo y Jesús siempre enseñó lo que él hacía. Jesús dice que el hombre prudente edifica su casa sobre sus palabras y el imprudente no las edifica sobre sus palabras. Ahora, si Cristo es un hombre prudente y él enseñó solamente lo que él hizo, ¿cómo vas a creer tú a Jesús tan imprudente como para edificar su iglesia en un hombre y no es sobre sus palabras? No lo sé todo, pero tampoco lo ignoro todo. No lo sabemos todo como evangélicos, pero tampoco lo ignoramos todo. Ni nosotros tenemos toda la ignorancia, ni ustedes tienen toda la sabiduría. Hay un pasaje que deberías leer, se encuentra en Job 32, del 1 al 10. Ahí se encuentra un joven contra 3 ancianos, que este joven no se atrevía a hablar porque él creía que ellos tenían la razón por ser más viejos, cosa que tú crees que tienes la razón por tener 2000 años. Y este joven no se atrevía a hablar hasta que entendió que él tenía un espíritu que Dios le había puesto y que el Espíritu Santo era el que le hacía entender sus palabras. Y dijo, ciertamente no son los sabios los de mucha edad, ni las barbas garantizan que se tenga la razón. Entonces, la palabra de Dios es el pan de vida, no la hostia. Dios te bendiga, hermano.